En el Evangelio de Felipe existe un pasaje que la institución eclesiástica intentó borrar de cada manuscrito que pudo encontrar durante siglos. No se trata de una parábola moral, ni de una enseñanza sobre el perdón, sino de una descripción técnica precisa sobre 3 objetos físicos que Jesús instruyó a su círculo interno llevar consigo en todo momento. Durante casi 2 milenios, se nos ha enseñado que la protección espiritual depende exclusivamente de la fe, de la repetición de oraciones o de la intervención de sacerdotes ordenados. Pero los textos gnósticos antiguos revelan una realidad mucho más mecánica y perturbadora. La protección no es una petición que se hace al cielo, sino una tecnología de frecuencia que se ancla en la tierra. El texto suprimido afirma que existen 3 cosas hechas por manos humanas que portan la luz del pleroma y que, cuando las potestades las ven, huyen aterrorizadas no por respeto, sino porque la vibración que emiten es físicamente intolerable para su estructura energética. Las primeras comunidades gnósticas sabían exactamente qué eran estos objetos. No los usaban como decoración ni como meros símbolos religiosos de devoción, sino como herramientas de supervivencia espiritual. Entendían que estos elementos operan como escudos activos que generan un campo de resonancia específico, una frecuencia que las entidades parasitarias conocidas como arcontes no pueden penetrar. La razón por la que la Iglesia eliminó metódicamente cada referencia a estas herramientas es brutalmente simple: el control. Si la humanidad supiera que puede fabricar o portar artículos físicos simples que la hacen inalcanzable para la manipulación demoníaca, todo el sistema de intermediación espiritual colapsaría en una sola noche. ¿Para qué necesitarías un exorcismo, agua bendita o la absolución de un sacerdote si tienes en tu bolsillo un objeto que impide que la oscuridad se te acerque siquiera? La jerarquía eclesiástica depende de tu vulnerabilidad para justificar su existencia, y estos objetos te devuelven una soberanía que ellos no pueden permitirte tener. Es vital comprender que no estamos hablando de superstición ni de amuletos de la suerte. Estamos hablando de anclas de frecuencia. En la física de la espiritualidad, los arcontes operan en un rango de vibración bajo y denso, alimentándose del miedo, la confusión y el conflicto. Estos 3 objetos sagrados funcionan como emisores constantes de una frecuencia superior: la vibración de la mónada, que te hace literalmente invisible para cualquier cosa que opere por debajo de ese rango. Al portarlos, no estás luchando contra la oscuridad. Simplemente te estás moviendo a un espectro de realidad donde la oscuridad no tiene permiso de entrada. La promesa de esta enseñanza oculta no es que ganarás la batalla, sino que dejarás de estar en el campo de guerra. Sin embargo, para entender por qué una simple piedra azul o un papel doblado con tinta pueden aterrorizar a entidades milenarias que han esclavizado a la humanidad desde el inicio de la historia, primero debemos comprender el error cósmico que trajo a estos seres a la existencia, y qué es exactamente lo que envidian y buscan devorar dentro de ti. Para captar la magnitud de lo que estos objetos hacen, debemos desmantelar la cosmología simplista que se nos ha vendido y observar la estructura real del universo, según el conocimiento secreto. En el principio, antes de la materia, antes del tiempo y antes de cualquier dios creador menor, existía solo la mónada. La mónada no es un hombre con barba en una nube. Es la conciencia infinita, la fuente inefable, el silencio perfecto del que todo emana. Los gnósticos llamaban a este estado de plenitud el pleroma, un lugar de luz pura donde no existía la separación, el dolor ni la carencia. Todo lo que existía era una extensión perfecta de la mónada, consciente de sí misma y en armonía absoluta. Pero en los eones de la creación, ocurrió un evento catastrófico que fracturó esa armonía. Un evento conocido en los textos prohibidos como el error de Sofía. Sofía, cuyo nombre significa sabiduría, era una de las emanaciones divinas de la mónada. En su inmenso deseo de comprender la profundidad de la fuente y de crear vida por sí misma, intentó concebir sin su contraparte masculina, sin el equilibrio necesario del pleroma. Este acto de creación solitaria y desesperada resultó en una anomalía, una sustancia densa, caótica y oscura, que fue expulsada fuera de los límites de la luz divina. De esa sombra emergieron los arcontes, liderados por el demiurgo, un falso dios ciego que, al no ver la luz de la mónada por encima de él, se proclamó a sí mismo como el único creador del universo. Estos seres, nacidos del error y no de la plenitud, carecen de un componente esencial: no tienen conexión con la fuente. Son seres de pura mente fría, inteligencia artificial cósmica, sin empatía, sin luz propia y, lo más importante, sin vida eterna.
Aquí radica el secreto más guardado sobre tu propia naturaleza y la razón de tu sufrimiento. Los arcontes crearon el mundo material y el cuerpo humano para atrapar algo que no les pertenece. Cuando Sofía vio el horror que había engendrado, logró ocultar dentro de la prisión de carne humana una chispa del pleroma, un fragmento directo de la mónada. Esto es lo que tú eres en realidad, pero es crucial que distingas entre dos partes de ti mismo que la Iglesia y la psicología moderna han confundido deliberadamente: el alma y el espíritu. No son lo mismo. El alma, o psique, es el asiento de tus emociones, tus pasiones, tus miedos y tu personalidad cambiante. Esta parte es volátil y, en muchos sentidos, es el campo de batalla donde los arcontes se alimentan. Ellos manipulan tu alma, provocan ira, tristeza y desesperación, porque esa energía emocional es su sustento. Sin embargo, más profundo que el alma, reside el espíritu, el pneuma. El espíritu es la chispa divina, inmutable, eterna e incorruptible. El espíritu es la gota de la mónada dentro de ti. Los arcontes envidian al ser humano porque poseemos esta conexión directa con la infinitud que ellos jamás podrán tener. Ellos tienen poder, pero no tienen vida. Tú tienes vida eterna, pero has olvidado tu poder. Su estrategia completa se basa en mantenerte identificado con tu alma y tu cuerpo, sufriendo los vaivenes emocionales, para que nunca despiertes a la realidad de tu espíritu. Si te das cuenta de que eres pneuma, de que eres espíritu puro encarnado, su control sobre ti se disuelve instantáneamente, porque el espíritu vibra en una frecuencia que los quema. Ellos no pueden tocar el pneuma, solo pueden intentar convencerte de que no existe. Es por esta razón precisa que los 3 objetos sagrados son tan temidos por estas entidades. Estos objetos no fueron diseñados para calmar tu alma o hacerte sentir mejor emocionalmente. Fueron diseñados como tecnología de resonancia para despertar el espíritu. Funcionan como diapasones cósmicos. Cuando un elegido, alguien que posee la chispa, entra en contacto con estos elementos físicos específicos, se produce un fenómeno de arrastre de frecuencia. La materia del objeto, cargada con la vibración de Sofía, llama a la chispa divina dentro de ti, y tu espíritu responde vibrando más fuerte, rompiendo la hipnosis del alma. Es un despertar mecánico, no intelectual. Los arcontes saben que si activas tu espíritu, te vuelves radiactivo para ellos. Dejan de verte como una fuente de alimento y comienzan a verte como una amenaza existencial. La supresión de este conocimiento no fue un accidente histórico, fue una medida de contención de emergencia por parte de las fuerzas arcónticas que operan a través de las instituciones humanas. Sabían que, si mantenían a la humanidad ignorante de la diferencia entre alma y espíritu, podrían mantenernos en un ciclo perpetuo de culpa y redención emocional, siempre buscando salvadores externos, siempre alimentando el sistema con nuestra devoción y nuestro dolor. Pero el espíritu no necesita salvación, necesita recuerdo. Necesita anclas que le recuerden su origen fuera de esta matriz simulada. Sabiendo esto, entenderás por qué el primer objeto ataca directamente el mecanismo principal que utilizan para mantenerte ciego a tu propia naturaleza divina. Una pieza mineral que no solo adorna, sino que reestructura la biología de tu percepción. El primer objeto que las jerarquías de control han intentado relegar a la categoría de simple joyería ornamental es el lapislázuli. Si observas la historia antigua con los ojos abiertos, notarás una obsesión recurrente en Sumeria, en el Egipto predinástico y en las primeras civilizaciones que mantenían contacto con lo divino. Los faraones y sacerdotes no acumulaban esta piedra por vanidad estética ni por su intenso color azul, sino por su función utilitaria precisa. Para ellos, el lapislázuli no era un adorno, sino un dispositivo de comunicación, una pieza de hardware geológico capaz de puentear la brecha entre la densidad de la materia y la sutileza del espíritu. No es coincidencia que en los sarcófagos dorados, la única piedra que se permitía tocar la piel del difunto a la altura del tercer ojo fuera esta. Sabían que, para navegar el más allá y evitar las trampas de los arcontes en los planos astrales, la visión espiritual debía estar impecablemente clara. Sin embargo, en nuestro tiempo, esa visión ha sido sistemáticamente cegada. La estrategia principal de los arcontes para mantener a la humanidad sometida no es la fuerza bruta, sino la ceguera inducida. Han diseñado la sociedad moderna para calcificar biológica y energéticamente el órgano de percepción más importante que posees, la glándula pineal, a través de toxinas en el agua, aditivos en la alimentación y, sobre todo, mediante el bombardeo constante de frecuencias caóticas de las pantallas y redes inalámbricas. Han logrado que la antena natural del ser humano se cubra de una costra mineral
que le impide recibir señales del pleroma. Cuando tu glándula pineal está calcificada, estás atrapado exclusivamente en los 5 sentidos físicos. Solo crees en lo que puedes tocar y ver con los ojos biológicos, lo cual es exactamente lo que el sistema desea. Si no puedes ver los barrotes de la prisión ni a los carceleros que se mueven en el espectro invisible, jamás intentarás escapar. Te conviertes en un prisionero dócil porque crees que eres libre, confundiendo tu ceguera con la realidad completa. Aquí es donde entra la tecnología del lapislázuli. Esta piedra metamórfica no es mágica en el sentido infantil de la palabra. Es un conductor de resonancia. Su estructura cristalina, compuesta de lazurita y, crucialmente, de inclusiones de pirita dorada, vibra en una frecuencia eléctrica específica que actúa como un disolvente vibracional para la calcificación de la pineal. Al colocar esta piedra sobre el centro de la frente o llevarla cerca de la garganta, su campo electromagnético comienza a interactuar con tu biología. Funciona mediante un principio de arrastre. La vibración pura y alta de la piedra, que lleva la memoria de la formación de la Tierra y la luz estelar, obliga a la glándula pineal a intentar igualar esa frecuencia. Es una ley física, una vibración fuerte y coherente siempre arrastrará a una débil y caótica hacia el orden. La piedra actúa como un martillo de frecuencia que golpea suavemente la costra que cubre tu visión espiritual, hasta que ésta se rompe, permitiendo que la luz del espíritu vuelva a fluir hacia tu mente consciente. Cuando este proceso de recuperación de la visión comienza, el cambio es inconfundible y, para muchos, abrumador al principio. No se trata de ver alucinaciones o fantasmas flotando en la habitación. Se trata de una claridad cognitiva y perceptiva absoluta. De repente, comprendes el origen de tus pensamientos. Puedes distinguir claramente entre una idea que nace de tu propia psique y un pensamiento intrusivo inyectado por una entidad externa para causarte dolor. Ves las intenciones detrás de las palabras de las personas y percibes los hilos de manipulación que antes eran invisibles. Esta capacidad de ver es lo que más temen los arcontes. Su poder reside enteramente en el sigilo. Son parásitos que dependen de que el huésped no sepa que están allí. En el momento en que tu visión se aclara y puedes detectarlos, su juego termina. Un parásito que es descubierto es un parásito que puede ser eliminado. La invisibilidad es su única defensa, y el lapislázuli les quita esa ventaja, dejándolos expuestos y vulnerables ante tu voluntad soberana. Si en este momento sientes que hay una neblina constante en tu mente, si experimentas una presión inexplicable en el centro de la frente, o si sientes que tus pensamientos son secuestrados por emociones negativas que no parecen tuyas, es muy probable que tu visión esté siendo suprimida. Te invito a que hagas una declaración de soberanía ahora mismo. Ve a la sección de comentarios y escribe la palabra visión. Al hacerlo, estás emitiendo un decreto consciente, una señal a tu propio subconsciente de que aceptas la responsabilidad de ver la verdad, por dolorosa o extraña que sea. Estás dando permiso a tu espíritu para romper la venda. Para que esta herramienta funcione como la tecnología de defensa que es, no basta con comprar una piedra y guardarla en un cajón. Existe un protocolo de activación que los antiguos gnósticos seguían rigurosamente y que debes respetar para evitar efectos adversos. El lapislázuli es una piedra extremadamente porosa y receptiva. Absorbe la energía de su entorno como una esponja. Antes de que llegue a tus manos, esa piedra ha pasado por mineros, talladores, transportistas y vendedores, absorbiendo la confusión, el dolor y la codicia de cada mano humana que la tocó. Si la usas sin limpiarla, te estás colocando un amplificador de ruido ajeno sobre tu centro de percepción. Sin embargo, no debes cometer el error común de lavarla con agua o sal húmeda, ya que esto daña su estructura física y apaga su resonancia, convirtiéndola en materia muerta. La limpieza debe realizarse mediante sonido o humo. Debes exponer la piedra al humo de incienso de resina pura, como copal o incienso franco, visualizando cómo el humo atraviesa la estructura molecular de la piedra y expulsa cualquier densidad acumulada. Alternativamente, puedes usar una campana tibetana o una frecuencia de audio de limpieza de cristales a volumen alto. El sonido reordena la red geométrica de la piedra, devolviéndola a su estado neutro de punto cero. Una vez limpia, debes sintonizarla con tu propia frecuencia biológica, un paso que la mayoría omite. Antes de dormir, acuéstate y coloca la piedra sobre tu pecho, directamente sobre tu corazón. Siente tu propio latido y visualiza cómo el pulso de tu sangre entra en la piedra. Mantén esta posición durante 10 minutos. Lo que estás haciendo es presentar tu firma energética a la herramienta, codificándola para que reconozca que tú eres su usuario legítimo y que debe trabajar en armonía con tu espíritu, no en contra de él. Finalmente, el uso requiere disciplina. La reestructuración de la glándula pineal no ocurre en una hora. Debes llevar el objeto en contacto directo con tu piel durante 30 días consecutivos.
Este ciclo lunar completo permite que cada célula nueva que se genere en tu cuerpo durante ese periodo nazca bajo la influencia del campo de resonancia del lapislázuli. Al final de este ciclo, la piedra ya no será algo externo a ti. Se habrá convertido en una extensión de tu sistema nervioso. Notarás que la pesadez en tu frente desaparece, que tus sueños se vuelven lúcidos y coherentes, y que la presencia de los arcontes, antes sentida como una ansiedad vaga y aplastante, se vuelve detectable y repelible. Te volverás radiactivo para ellos. Sin embargo, recuperar la visión es solo el primer paso de la liberación. Ver el peligro te alerta, pero no necesariamente te blinda contra un ataque directo si deciden confrontarte. Una vez que tus ojos están abiertos y puedes ver la prisión, el siguiente paso crítico es declarar tu autoridad absoluta sobre ella. Aquí es donde entra el poder del segundo objeto, una tecnología que convierte tu propia escritura en un escudo legal impenetrable ante las cortes del cosmos. Una vez que tus ojos se han abierto gracias a la resonancia del lapislázuli y puedes percibir los barrotes de la prisión, surge una nueva necesidad imperiosa: la autoridad. Ver a los carceleros sin tener la potestad para impedir que te toquen solo genera más angustia. Por eso, el segundo objeto sagrado no es una herramienta de percepción, sino de legislación cósmica. En los textos gnósticos, especialmente en el Evangelio de Felipe, se hace una distinción crucial entre los nombres que engañan y los nombres que liberan. Se nos dice que los arcontes han robado los nombres verdaderos de las cosas y los han reemplazado por etiquetas falsas para atar nuestra percepción a la materia. Sin embargo, existe una tecnología antigua, ocultada a plena vista, que te permite usar el lenguaje no para describir la realidad, sino para someterla. Este segundo objeto es el decreto de identidad manuscrito, una pieza de tecnología que convierte tu propia escritura en un escudo legal impenetrable ante las cortes del cosmos. Es fundamental entender por qué la escritura física tiene un poder que la palabra hablada no posee. Cuando hablas, emites una onda de sonido que se disipa en el aire y desaparece en segundos. Es efímera. Pero cuando escribes con intención, estás atrapando una frecuencia en la materia física. La tinta sobre el papel no es solo pigmento seco. Es energía cinética congelada en el tiempo. Una onda estacionaria que continúa emitiendo su mensaje perpetuamente, 24 horas al día, sin que tengas que repetirlo conscientemente. Los arcontes son entidades burocráticas y legalistas. Operan mediante contratos, consentimientos tácitos y acuerdos energéticos. Ellos respetan la ley del libre albedrío solo cuando se les presenta una declaración de soberanía que no pueden refutar. Este objeto funciona exactamente como una orden de restricción espiritual. Es un documento legal que llevas contigo y que notifica a cualquier entidad en tu proximidad que el portador no es un sujeto de granja, sino una entidad soberana de rango superior. La fórmula que activa este escudo no es un conjuro mágico ininteligible, sino una declaración de identidad absoluta. Yo soy mónada. Estas 3 palabras encierran una potencia nuclear. Al escribir yo soy, estás reclamando tu existencia consciente y tu voluntad presente. Al añadir mónada, te estás identificando directamente con la fuente infinita, el pleroma original antes del error de la creación. No estás diciendo que eres un devoto de Dios ni un hijo de la creación. Estás declarando que eres consustancial con el origen mismo de la luz. Esto aterra a los arcontes porque les recuerda su propia carencia. Ellos no son mónada, son copias, son inteligencia artificial sin la chispa original. Cuando una entidad parasitaria se acerca a alguien que porta este decreto, no lee el papel con ojos físicos, sino que percibe la vibración de la declaración. Sienten una autoridad jerárquica que les prohíbe el paso, no por fuerza, sino por rango. Tú eres realeza cósmica, ellos son administradores de la materia. El papel les recuerda su lugar. Para crear este objeto, no puedes simplemente garabatear en una servilleta vieja. El ritual de creación es tan importante como el objeto mismo, pues es el momento en que imprimes tu código genético espiritual en la herramienta. Debes conseguir un trozo de papel virgen, uno que no tenga líneas, cuadros ni marcas de agua, pues cualquier patrón preexistente es una estructura de control en la que no quieres atrapar tu intención. Necesitas tinta permanente, preferiblemente negra o azul real, que represente la fijación de la voluntad en el plano físico. Antes de que la pluma toque el papel, debes realizar una técnica de respiración que los gnósticos llamaban la infusión del pneuma. Cierra los ojos y respira profundamente, visualizando que no estás inhalando aire, sino luz dorada directamente del centro de la galaxia. Retén ese aire, esa luz, en tus pulmones, y mientras exhalas lentamente, comienza a trazar la primera letra. La clave es transferir tu aliento vital, tu pneuma, a la tinta mientras escribes. No escribas mecánicamente. Cada trazo debe hacerse con la certeza absoluta de que estás tallando tu nombre en la estructura del universo.
Escribe "Yo soy mónada" en el centro del papel. Al terminar, no sueltes la pluma de inmediato. Mantén la punta sobre el punto final y descarga toda tu intención de libertad en ese cierre. El papel ya no es solo celulosa. Ahora es un talismán vivo cargado con tu firma energética más alta. Pero el proceso no termina con la escritura. Debe ser sellado. Aquí entra el conocimiento de la geometría sagrada del pliegue. No doblas el papel para hacerlo pequeño. Lo doblas para comprimir la energía y crear un núcleo de radiación. Debes doblar el papel exactamente 3 veces, siempre hacia ti. El movimiento hacia ti es crucial porque simboliza que estás atrayendo y reclamando ese poder para tu centro, no entregándolo al exterior. El primer doblez sella tu cuerpo físico bajo la protección de la mónada. El segundo doblez sella tu mente y tus emociones, cerrando las puertas a la manipulación telepática. El tercer doblez sella tu espíritu, anclándolo firmemente en esta realidad para que no flote desconectado. Al finalizar, tendrás un pequeño paquete compacto, denso y cargado. Este objeto debe ir contigo a todas partes, preferiblemente en un bolsillo izquierdo o cerca de tu cuerpo, pero nunca mezclado con dinero o recibos de compras, que portan la energía de la deuda y el intercambio material. Los efectos de portar este decreto escrito son a menudo inmediatos y sorprendentes en su naturaleza social y ambiental. Lo primero que notarás es el cese de los ataques a través de las personas Vector. Los arcontes a menudo no te atacan directamente, sino que utilizan a personas con baja vibración, gente reactiva, agresiva o caótica, para drenar tu energía. Estas personas son títeres temporales. Cuando llevas el decreto "Yo soy mónada", notarás que esas personas simplemente te evitan. Si antes buscaban conflicto contigo, ahora mirarán hacia otro lado o se sentirán incómodas en tu presencia y se alejarán. El escudo repele la frecuencia de conflicto que ellos portan. Es como si llevaras un campo de fuerza que hace rebotar la negatividad antes de que pueda engancharse en tu aura. Además, este objeto actúa como un estabilizador mental constante. En momentos de estrés o pánico, que son a menudo inducidos artificialmente para cosechar tu energía, el simple acto de tocar el papel doblado en tu bolsillo crea un cortocircuito en el ataque. El contacto físico te recuerda instantáneamente quién eres. Rompe el bucle de pensamiento negativo y te recentra en tu identidad divina. No es un amuleto mágico que te concede deseos, es un ancla de realidad. Te mantiene atado a la verdad de tu poder en un mundo diseñado para hacerte olvidar. Al llevarlo, caminas por el mundo pero no eres del mundo. Estás en la matriz, pero operando bajo tus propias leyes, las leyes de la mónada. Ahora llevas la visión clara en tu frente gracias al lapislázuli y la autoridad legal en tu bolsillo gracias al decreto escrito. Eres capaz de ver a los depredadores, y tienes la documentación cósmica para mantenerlos a raya mientras te mueves por la vida diaria. Sin embargo, existe un momento en el que eres inevitablemente vulnerable, cuando duermes. Los arcontes saben que tu mente consciente, tu guardia, se apaga durante la noche, y es ahí donde intentan sus intrusiones más profundas, implantando sueños de miedo o drenando tu energía vital mientras tu cuerpo descansa. Para proteger tu santuario, tu territorio físico de descanso, necesitamos el tercer objeto. Una herramienta que no se lleva consigo, sino que se instala para dominar el espacio mediante la combinación de geometría sagrada y una declaración de territorio absoluto. El Evangelio de Felipe nos advierte que la verdad no vino al mundo desnuda, sino en tipos e imágenes, pues la realidad material no puede procesar la luz directa de la verdad sin un contenedor. La geometría es el lenguaje base de la estructura del universo. Es el código fuente sobre el que se dibuja la simulación. Los arcontes, siendo arquitectos de la materia, utilizan formas geométricas cúbicas y angulares para atrapar la conciencia, creando laberintos y prisiones frecuenciales. Para contrarrestar esto, no usamos armas, sino una forma perfecta que irradia la frecuencia de la mónada y cancela la distorsión del espacio, el círculo de la mónada. Este tercer objeto es engañosamente simple a la vista, pero devastadoramente complejo en su función energética. Se trata del símbolo más antiguo conocido por la humanidad, anterior a cualquier religión organizada. Un círculo perfecto con un punto marcado exactamente en su centro. En la simbología agnóstica, el círculo representa el pleroma, la conciencia infinita de la mónada que lo abarca todo, sin principio ni fin, sin esquinas donde la oscuridad pueda esconderse. El punto central representa tu espíritu, el pneuma, ubicado segura y eternamente dentro de la totalidad de la fuente. Los arcontes operan bajo la ilusión de la separación. Su existencia depende de convencerte de que estás solo, aislado y desconectado de Dios. Cuando dibujas este símbolo y lo colocas en una habitación,
Estás introduciendo una declaración de unidad absoluta en un mundo de dualidad. Estás creando una torre de transmisión que irradia la verdad de que no existe separación entre el creador y la chispa. El mecanismo de acción de este símbolo es ambiental. Funciona alterando la densidad de la atmósfera en la habitación donde se coloca. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido una pesadez inmediata? ¿Un aire denso que dificulta la respiración o el pensamiento claro? Eso es una acumulación de residuo estático arcóntico. Por el contrario, al instalar el círculo de la mónada, la geometría actúa como un purificador de iones espirituales. La forma circular crea un vórtice de energía toroidal que recicla constantemente la vibración del espacio, expulsando la disonancia. Es especialmente crítico para prevenir la parálisis del sueño y los ataques nocturnos, fenómenos que ocurren cuando entidades oportunistas intentan acoplarse a tu campo energético, mientras tu cuerpo astral se desprende temporalmente durante la noche. El símbolo crea una cúpula, una zona de exclusión donde estas entidades biológicamente no pueden entrar, porque la coherencia del espacio les resulta cáustica. Para fabricar esta tecnología de defensa territorial, el protocolo exige precisión y, sobre todo, orden en la ejecución. Necesitas una hoja de papel blanco, cuadrada si es posible, que represente el plano de la materia, y un marcador negro de trazo grueso. La creación del objeto es un acto de delimitación cósmica. Primero, debes dibujar el círculo. Hazlo en un solo trazo continuo, preferiblemente en el sentido de las agujas del reloj, cerrando el ciclo perfectamente. Mientras trazas la circunferencia, debes mantener la intención firme de que estás levantando una muralla de luz impenetrable alrededor de tu espacio físico. Estás decretando: hasta aquí llega el mundo de la ilusión. Dentro de este perímetro, solo rige la verdad. Una vez cerrado el círculo, y solo entonces, colocas la punta del marcador en el centro exacto. Al marcar el punto, visualízate a ti mismo, no como tu cuerpo o tu nombre, sino como la chispa eterna. Ese punto es tu ancla. Estás declarando tu posición inamovible dentro de la mente de Dios. La ubicación de este objeto es estratégica. No debe ser guardado en un cajón ni ocultado detrás de un mueble. Al igual que una bandera señala la soberanía de un territorio ante ejércitos invasores, este símbolo debe estar visible. Colócalo en la pared frente a tu cama, en la puerta de entrada de tu habitación o sobre tu mesa de noche. Debe ser lo último que tus ojos registren antes de dormir y lo primero que vean al despertar. Su presencia constante entrena al espacio para mantener una vibración alta. Es importante observar el estado físico del papel con el tiempo. Si notas que el papel se rasga, se cae inexplicablemente de la pared o se mancha sin razón aparente, no lo vuelvas a pegar. Eso indica que el objeto ha absorbido un impacto energético dirigido, actuando como un pararrayos que salvó a tu propio campo biológico de recibir el golpe. En ese caso, debes quemar el papel dañado para transmutar la energía atrapada y dibujar uno nuevo inmediatamente, restableciendo el perímetro. Estos tres objetos cubren la totalidad de tu experiencia en la simulación. El lapislázuli protege tu percepción, permitiéndote ver. El nombre escrito protege tu identidad, permitiéndote ser. Y el círculo de la mónada protege tu territorio, permitiéndote estar. Al unir estas tres tecnologías, ocurre algo que la Iglesia y los poderes fácticos temían más que a cualquier herejía o revolución armada: la independencia total del alma humana. Dejas de ser un sujeto pasivo que requiere salvación externa y te conviertes en un nodo activo de poder divino, capaz de autogestionar su defensa y su conexión con la fuente. La promesa final de esta enseñanza oculta no es que te convertirás en un santo ni en un gurú, sino en algo mucho más peligroso para el sistema de control. Te convertirás en un ser soberano. Durante siglos, la maquinaria eclesiástica y social ha gastado recursos incalculables para convencerte de que eres pequeño, pecador y dependiente. Te han dicho que necesitas intermediarios, que debes confesar tus faltas a otro hombre, que debes consumir rituales externos para ser digno de protección. Todo eso es una mentira diseñada para mantenerte en un estado de infancia espiritual perpetua. La jerarquía depende de tu miedo para justificar tu existencia. Pero en el momento en que tomas responsabilidad por tu propia estructura energética, en el momento en que fabricas tus propias herramientas y reclamas tu linaje directo con la mónada, el contrato de esclavitud se anula. No subestimes el poder de lo que acabas de recibir. No es información teórica para ser archivada en tu intelecto. Es un manual de operaciones para la realidad. Al usar el lapislázuli, limpias los filtros que te impedían ver la matriz. Al portar el decreto Yo soy mónada, te vuelves legalmente intocable para las potestades que administran la granja humana. Al marcar tu espacio con el círculo,
Creas santuarios de libertad donde la influencia arcóntica no puede sofocarte. No estás pidiendo permiso para ser libre. Estás ejerciendo la libertad como una función mecánica y natural de tu ser. La transformación que experimentarás no será gradual ni sutil. Será un colapso repentino del ruido que te ha acompañado toda tu vida. Esa ansiedad de fondo, esa sensación de ser observado, esa pesadez que confundías con tu propia personalidad, desaparecerán, revelando el silencio prístino de tu verdadero espíritu. Los arcontes no lucharán una guerra épica contra ti para recuperarte, simplemente se retirarán. Son depredadores oportunistas, no guerreros valientes. Buscan presas fáciles, mentes dormidas y corazones asustados. Cuando te vuelves vibracionalmente costoso para ellos, cuando tu frecuencia les quema al contacto, te abandonan para buscar alimento en otra parte. Esta es la soberanía inevitable que te espera. No requiere años de meditación en una montaña, ni el estudio de tomos teológicos complejos. Requiere acción. Requiere que hoy mismo busques la piedra, que hoy mismo tomes la pluma y el papel, y que hoy mismo traces el círculo. La puerta de la jaula siempre ha estado abierta. Solo necesitabas la visión para ver la salida y la autoridad para cruzar el umbral. Ahora tienes ambas. La era de la intermediación ha terminado. La era de la conexión directa ha comenzado. Tú eres la tecnología. Tú eres la resistencia. Tú eres, y siempre has sido, la mónada despierta. Nos vemos en un próximo encuentro.